Bueno, vamos a predicar bajo el tema El predicador y su mensaje. Y aquí ponemos en pantalla el texto, los textos que vamos a usar. Esperamos ustedes los pueda tomar muy en cuenta. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. El primer versículo nos habla acerca de Juan. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista, él vino predicando en el desierto de Judea. Ah, y él tenía, se centraba eh, en tres partes, su mensaje lo compartía en tres partes. Número uno, su mensaje era sobre el arrepentimiento. Eh, la mayoría de los predicadores, por supuesto, tienen ese mensaje, pero Juan, él hacía mucho, pero bastante énfasis en ese tema sobre el arrepentimiento. Ah, él le decía a la gente: generación de víboras, quien os enseñó a huir de la ira venidera. Arrepiéntanse, hagan fruto de arrepentimiento y bautícese cada uno para que sus pecados sean perdonados. Y él hablaba mucho, mucho sobre el arrepentimiento. Y yo pienso que ese mensaje tiene que seguir predicándose. La gente necesita arrepentirse. Arrepentimiento quiere decir dar un giro de 180 grados, ¿verdad? Dejar de hacer lo malo que estamos haciendo, dejar de vivir como vivimos y vivir una vida para Dios, dejar de ser lo que somos y ser nuevas personas en Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentir remordimiento o dejar de hacer por un momento lo malo que hacemos y al rato volver a lo mismo, no. Ese no es, porque el evangelio, perdón, el arrepentimiento no es, como le dije ya, no es solo, no tiene que ser solo un pensamiento. Arrepentimiento no es a dejar por un momento lo malo y al rato volver a hacer lo mismo, no. No es ni convencimiento el arrepentimiento, no. Hay gente que está convencida que está pecando, pero eso no la hace que tenga un arrepentimiento. Arrepentimiento es dar un giro, como le dije, total y completo, ¿verdad? Entonces, Juan, ese era su mensaje. Una segunda cosa que era el mensaje de Juan, era un mensaje de preparar el camino del Señor. Preparen, aparejen, decía él, el camino del Señor. Es que ustedes andan muy extraviados, andan ustedes muy fuera de los caminos del Señor. Y Juan vino para eso, para decirles: miren, el camino es este. Por aquí es donde quiere Dios que caminen, pero ustedes andan. Por eso hay una palabra profética, dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Es que muchos comenzaron a caminar por los caminos del Señor, pero con tanta cosa, por último se desvían, se apartan, se alejan y comienzan a caminar sentido contrario. Y entonces Juan les predica y les dice: preparen el camino del Señor. Sí, tienen que estar
preparados, dice la Biblia, para preparar a un pueblo bien dispuesto. Imagínense, ese era el mensaje de Juan para la gente. Y número 3, su mensaje era enderezar las sendas, porque los hombres se habían salido de la senda de Dios. Los hombres se habían apartado del camino del Señor. Y Él les dice, enderezcan sus caminos, enderezcan sus pasos. Pablo habla sobre eso en Hebreos diciendo, eh, cuiden sus pies, que lo cojo no se salga del camino, dice Pablo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Uno tiene que estar consciente si por donde va o por donde camina no es el camino correcto. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que ese era el enfoque del mensaje de Juan. Número 1, arrepentimiento. Número 2, preparen el camino del Señor. Y número 3, enderezcan sus sendas. Ahí por donde van no está bien. Esas sendas por las que van son sendas torcidas. Y es que Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es, ah, dice que es muerte. Al final de ese camino es muerte. Vamos a ver si es posible, dice, que nos pusieran en pantalla lo que dice Hechos 8, 5 al 7. 8 hechos, vamos a ver si es posible, capítulo 8, versículo del 5 al 7. Eh, Vamos a leer ahí, usted que está ahí presta o presto su, con su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, él les predicaba a Cristo. Y oigan, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y dice, y eran sanados. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es Hechos capítulo 5, verso 8, 5 al 7. Veamos tres, tres cosas, tres puntos importantes del mensaje de el evangelista Felipe. Aquí ya no es Juan, ahora es Felipe. Número 1, el mensaje de el evangelista Felipe era un mensaje cristocéntrico. eh, Dice, y entonces descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él no predicaba otra cosa. Hay tantas cosas que nosotros como predicadores podemos decir, pero la realidad es de que todo mensaje que nosotros predicamos tiene que ser un mensaje cristocéntrico, ah, que, que, que no nos salgamos, que no nos desviemos, sino que presentemos a Cristo como el único que puede salvar, el único que puede perdonar, el único que murió, el único que resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde intercede por nosotros. Entonces, el mensaje de Felipe, como el nuestro, debe de ser un mensaje cristocéntrico, que no se hable de otra cosa, ¿verdad? Pero que se hable de Jesús, porque ese nombre tiene poder. Número 2, el mensaje de el evangelista
Felipe era un mensaje de liberación. El, eh, Cuando predicaba ese mensaje de liberación, dice que los espíritus malos, los espíritus inmundos, salían dando grandes voces, grandes gritos. La gente era liberada. Y es que la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el Señor vino a eso, a romper las cadenas, a romper los cerrojos, a abrir las puertas de la cárcel para que seamos, porque no hay peor cosa para el hombre que vivir bajo el dominio, bajo el control, bajo el reinado satánico. Pero el Señor viene y dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese era el mensaje de Felipe, un mensaje de liberación. Y la gente pues era liberada. La gente, el- esas posesiones diabólicas salían, la gente comenzaba a disfrutar de esa libertad que solo Cristo puede dar. Número tres, el mensaje de el evangelista Felipe era un mensaje de sanidad divina. Y por ser uno de los fuertes en la predicación de Felipe era que la gente era sanada de toda enfermedad, imagínense. Él predicaba con tanta unción, con tanto poder, que mientras predicaba la gente comenzaba a recibir sanidad. Y cuánta necesidad hay, cuánta urgencia hay de que nosotros también, al igual que Felipe, prediquemos sanidad divina, porque hay tantísima enfermedad, hay tanta gente que está sufriendo, está padeciendo, ya eh, los hospitales son insuficientes, las clínicas son insuficientes, es enorme la cantidad de gente que está sufriendo, padeciendo, y de saber que algunos no tienen ni para comprar su medicina. ¿Y por qué no nosotros no llevarles un mensaje de sanidad divina? Recuerden que el Señor dijo: yo Jehová soy tu sanador, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Nosotros tenemos la facultad, tenemos el poder, tenemos la autoridad de parte de Dios para sanar enfermos. Y Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Entonces Felipe, él predicaba sobre la sanidad y la gente era sanada, ¿verdad? Vamos a ver este otro pasaje, a ver si es posible que lo pongamos ahí. Hechos capítulo 20, versículo 20 también. Hechos capítulo 20 y versículo 20. No sé que le gusta tomar nota, pues aquí le estamos dando los textos para que usted pueda eh, leerlos, meditarlos, memorizarlos también. Eso se hace muy importante. Miren, y aquí dice Hechos: y como nada que fuese útil he oído de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Se los leo una vez más, Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Aquí es el mensaje de Pablo. ah, Ya me quedan 2 minutos, pero vamos a compartir. Mire, cuatro cosas veo yo aquí en este texto de Hechos 20:20. Número uno, él anunciaba su mensaje. Él sabía que Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, lo había señalado, Dios lo había ungido. Capítulo 9 de Hechos dice: para que lleven mi nombre ante muchos. ¿Ah?
Ay de mí si no predicase el evangelio, decía Pablo, porque impuesta me es necesidad. Entonces él sabía que había sido llamado a eso, para predicar, porque Romanos 10 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pablo habla sobre la necesidad de que anunciemos el mensaje de la palabra del Señor. Otra cosa que Pablo hacía mucho, mucho era enseñar. Capítulo, capítulo 20 del libro de los Hechos. Ahí mismo, capítulo 20 de los Hechos, dice la palabra que Pablo se despide de la iglesia, y le dice: miren, ah, cuando él se está despidiendo, le dice: miren, yo he estado por varios años aquí con ustedes y no he rehuido de enseñaros toda la enseñanza de Dios. Él no solo les enseñaba algunas cosas, sino él les enseñaba. Oiga, es cuando ahí está el discurso de la despedida de Pablo, ahí y por ahí les dice él, sobre esto, que durante mucho tiempo él no, sí, ahí está. Y como nada que fuese útil, he oído de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es el versículo que estaban leyendo, el 20. Él les enseñaba todo, todo, toda la enseñanza de Dios. Eso le llevaba tiempo, pero lo hacía con mucho gozo. Una tercera cosa del mensaje de Pablo era que era un mensaje público. Óigase bien, era un mensaje público. Yo he estado hablando últimamente con la iglesia y le digo que mucha gente no ha sido salva, mucha gente no ha alcanzado su salvación porque nosotros nos hemos encerrado en las cuatro paredes, nos hemos quedado ahí, y la realidad es que el quehacer de la iglesia tiene que ser, en su mayor parte, un trabajo público. Es un trabajo público. En el caso de Jesús, Jesús nos lo enseñó. Él, para comenzar, a él no le daban lugar para estar en el templo. A él no le Él era el señor del templo, ¿ah? Él dijo: "Mi casa", no dijo la casa, no, "Mi casa, casa de oración será llamada", pero a él lo sacaban, lo rechazaban, ahí solo había lugar para los sacerdotes, no había lugar para Jesús. Entonces, Jesús, la mayoría de sus predicaciones, la mayoría de su trabajo, que hizo para Dios, lo hizo afuera, lo hizo públicamente, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que su mensaje era público, y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros: salir afuera, buscar a los perdidos. Y por último, su mensaje era que por las casas. Dice que él no dejaba de ir de casa en casa predicando el evangelio, y eso trae muchos buenos resultados. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la bendición de poder compartir este mensaje, esta palabra. Espero que quienes la hayan escuchado, la hayan oído, la puedan y la pueda yo también poner en práctica, porque no es solo asunto de oír. Dice la palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén.